A menudo damos a los niños y a las niñas respuestas que deben recordar en lugar de problemas a resolver. Roger Lewin. Episodio número 1 de febrero de 2021. Esto es Espacio Optimus, tu podcast sobre educación y crecimiento personal. Espacio Optimus es más que un canal de podcast. Facilita un espacio de crecimiento a tu ritmo, respetando la evolución de las personas, en donde todos somos aprendices y creadores de nuestros aprendizajes. Bienvenido, bienvenida a Espacio Optimus, este nuevo espacio que se genera y que, cómo no, hablará sobre educación. Hoy, en el episodio número 1, en este episodio fundacional, hablaremos con 6 personas. En Optimus Educación nos adaptamos al ritmo de acompañamiento. ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas? Me llamo Ana Belén López Rodríguez y soy doctora en neurociencia, bailarina y bailaora. Como la mezcla puede resultar un poco extraño, he decidido acuñar mi propio término y me defino como neurobailaora. Actualmente trabajo en un hospital en Madrid, en el departamento de investigación, y llevo más de 10 años dedicándome a la investigación en las neurociencias, más concretamente en el campo de la neuroinflamación y de las enfermedades neurodegenerativas. Y además, desde los 7 años, desde muy pequeñita, me he dedicado en cuerpo y alma a la danza. He probado distintos estilos en distintas escuelas y con diferentes maestros, desde el ballet clásico, danza española, folclore, jazz, hip hop, teatro físico contemporáneo, hasta finalmente llegar al flamenco, en el que he invertido mucho más tiempo y esfuerzo para poder obtener mi diplomatura en baile flamenco por la Cátedra de Flamencología de Jerez. Además, en los últimos meses, en estos meses tan extraños que hemos vivido de pandemia y confinamiento, he lanzado mi propuesta personal en el que combino mis dos pasiones, la ciencia y el arte, y me dedico a hacer divulgación científica sobre los beneficios de la danza, y me podéis encontrar bajo el nombre de Matrioska Lere. Mi nombre es Ángeles, aunque a mí me gusta que me llamen Angie, y mis apellidos Lorente por parte de mi padre y Sainz por parte de mi madre. En relación a lo que me dedico, pues soy la creadora de un espacio que he llamado Familia Raíz Arte. Este proyecto tiene 3 grandes pilares. Un primer pilar, que es un espacio terapéutico en donde recibo y acompaño a pacientes. Hay un segundo pilar que se llama Cuentos Semilla. Yo los escribo, también soy la que hago los dibujos, las ilustraciones, y tienen un objetivo de poder transmitir valores, y con ellos hago talleres en los colegios y en las instituciones. Y por último hay un tercer pilar, que es una escuela de títeres de guante para maestros, maestras, padres, madres y servicios sociales, con el objetivo de trabajar la inteligencia emocional. Alors, mi nombre es Jean-Luc Rim y me dedico como formador a la formación de Qigong, que es una herramienta de la medicina china. Además de eso, pues me dedico a la formación el deseo de la salud, programa específico de salud para las empresas. Mi nombre es Virginia Sánchez Moreno, soy periodista y divulgadora científica y responsable del proyecto La Ciudad de las Estrellas.
Como persona que forma, ¿qué consideras indispensable, imprescindible en el sector educativo, tanto formal como no formal? Dentro del sector educativo formal y no formal, me parece muy importante que los profesores y los instructores mantengan un espíritu crítico y que además sepan transmitirlo a los niños, ya que creo firmemente que cuestionarse las cosas, preguntarse los porqués e intentar entender ciertos conceptos nos llevan a evolucionar y aprender desde la diversidad y desde la posibilidad de caminos alternativos. Me parece también indispensable incluir el juego y el disfrute en el aprendizaje, porque es la manera en que mejor aprendemos, tanto cuando somos niños como de adultos, aunque algunas veces ya cuando llegamos a ciertas edades y nos entra la vergüenza se apodera de nosotros, no nos damos permiso a este juego. Y por último, creo que uno de los fallos del sistema educativo actual es el fomentar la competitividad por comparación con el otro. Es decir, tú eres mejor que tu compañero o que tu compañera, lees mejor, bailas mejor, eres más rápido, 1000 ejemplos. Y sin embargo considero que no se tienen en cuenta las capacidades que tiene cada alumno y cada alumna individualmente. Es decir, utilizamos para todos y para todas el mismo rasero. Como formadora, considero indispensable que el sistema educativo actual sienta la necesidad de repensar y recordar, que eso significa volver a pasar por el corazón, qué es la educación. Y es imprescindible crear una educación para la vida. Eso en cuanto al sector formal. Y en cuanto al sector no formal, para mí es indispensable que este sector adquiera mayor valor social, más apoyos, más ayudas. Y es imprescindible que su objetivo principal sea nutrir, cuidar y establecer las correctas relaciones humanas con el fin de crear un mundo mejor, es decir, humanizarnos. Alors, para mí lo que considero indispensable en el sector educativo es que los niños podrían tener como un acceso a práctica de salud, además del deporte, como un complemento, donde uno puede acercarse hacia su salud física, salud emocional, salud espiritual y salud energética. Entonces, nosotros hemos conseguido un primer paso, es decir, ofrecer una formación que se llama Ejercicio para el Bienestar, que es una formación que se realiza en la Facultad de Medicina en la Universidad de Extremadura, donc en Badajoz. Como formadora considero indispensable muchos aspectos, como despertar vocación en los demás. Cooperar entre los formadores para mejorar los aspectos educativos también me parece imprescindible. Marcarnos unos objetivos de aprendizaje para favorecer el crecimiento del alumno y como divulgadora científica pienso que es fundamental despertar un pensamiento crítico y especialmente creativo entre mis alumnos. Desde tu lugar, ¿qué valor aportas a la educación y por qué? Personalmente creo que mi mayor aportación a la educación es el poder relatar desde mi propia experiencia que la ciencia y el arte no son dos cosas opuestas, como siempre nos han transmitido y como siempre nos han enseñado, que estas etiquetas no existen y que son invenciones de esta sociedad actual en la que por hacer las cosas más sencillas se tiende al binarismo, a mostrar realidades que son duales y que en el fondo están muy conectadas entre sí y por ello nos ofrecen muchas más posibilidades y opciones que sean números o letras, que no haya esa elección entre ambos campos. Y finalmente también mi aportación a la educación es que me lo paso muy bien haciendo lo que hago. Soy muy afortunada pudiendo combinar y pudiendo vivir de mis dos pasiones, que disfruto tanto con una pipeta y un microscopio como con unas castañuelas y una bata de cola, y me gusta transmitir esto tanto en mis conferencias como en los talleres que propongo. En cuanto a la pregunta que me haces, el valor que yo aporto a la educación es el cambio, como un cambio que tiene que ver con el movimiento vital a favor de la vida. Un sabio decía que la educación no es información, que la educación es transformación. Para mí es urgente crear
el ambiente propicio para que se revele la esencia primordial de todo ser humano, que tiene que ver con la verdad, la belleza y la bondad que hay en cada uno de nosotros. Entonces, por la educación, realmente creo un punto muy importante la salud, porque a desarrollar y poder sensibilizar los niños cuanto a su funcionamiento, porque creo que también facilitará mucho la comunicación entre los niños y aumentará también la comunicación entre los profesores también. La salud es realmente un pilar, una clave, algo que cuando la perdemos, pues nos preocupamos. Mientras si la cultivamos, si la trabajamos en modo de prevención, pues es realmente todo una ventaja porque permite también a una persona desarrollarse su pleno potencial. Creo que desde mi posición como divulgadora científica puedo aportar a la educación muchas cosas. Siempre he creído en los retos y en las metas y me han permitido creer en las experiencias y crecer con ellas. Creo que puedo aportar a la educación ese entusiasmo que me caracteriza y esa vocación que me lleva pues por la pasión de divulgar conocimientos de astronomía y de astronáutica. Esa vocación, además, esas ganas de seguir aprendiendo y formándome, ha crecido conmigo desde pequeña y siempre he creído que todo es posible, que con esfuerzo y con disciplina podemos conseguir lo que queramos. Optimus Educación. Construimos el futuro desde el presente. A continuación conversamos con David y Stephanie. David, tú te apellidas Márquez, ¿verdad? Stephanie, permíteme que seas tú la que digas tu apellido, porque no me atrevo. Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Stephanie y mi apellido es Schneeberger. Entenderán entonces. Pero para todo el mundo soy Stephanie. Sí. Bueno, sois pues el alma mater, ambos dos, de lo que es Optimus Educación, que se ha planteado generar un espacio nuevo, como es ese espacio Optimus, en formato podcast, un formato nuevo, una forma más de llegar a Optimus Educación de una forma muy envolvente, ¿no? ¿Os gustan los podcasts? ¿Escucháis podcasts? Pues la verdad, yo suelo escuchar podcast porque suelo estar mucho en el coche visitando a los clientes, visitando las clases de formación que impartimos, y soy muy, muy de podcast. De hecho, Sergio Fernández es uno de los que hace muchos años creó muchos podcasts y es uno de los que escucho también, aparte de otros más, ¿no? Y la verdad que me parece, en mi experiencia, para muchas personas que están pues en la carretera o que tienen la posibilidad de escuchar esos audios, pues una manera de también estar cerca de ellos y generar pues ese vínculo, ¿no? Esa relación. Uh-huh. Sergio Fernández, pensamiento positivo, ¿no? Pensamiento positivo. Uh-huh. Muy bien, la verdad es que sí, que tenía un podcast cuando hacía en Punto Radio, un programa que combinaba el formato radio con el formato podcast. Es un formato de podcast, no como el nuestro, que el nuestro es solamente vía podcast, no sale en ninguna radio. Que se tenga las consecuencias la radio, porque le está comiendo mucho la tostada el podcast. ¿Tú, Stephanie, escuchas podcast? Pues sí, escucho podcast. Cuando no entro por podcast, pues busco otras alternativas, pero me encanta, como dice David, ¿no? Y también estoy mucho en carretera, de un centro para otro, y es una forma de ir acompañada y a su vez de aprender y seguir ampliando conocimiento y experiencias, seguir conociendo. Entonces, me gusta Sergio Fernández, pero también soy de más variedad, y entonces a veces, bueno, depende, tengo ahí un abanico de opciones y siempre tiro, y bueno, unos van por educación, otros van por psicología, otros van por coaching, desarrollo personal, y me enriquece muchísimo y lo disfruto.
un podcast que digas, no os podéis perder este podcast. Pero ya empezamos, fíjate, empezamos en el episodio 1 citando a otros podcasts, ¿no? Citando a otros. Pero bueno, aquí, claro, esto es... Pero bueno... Eso es lo bueno, ¿no? Es como uno entra en el mundo. A mí el que me encanta es el de BBVA Aprende, ¿no? El que van entrevistando, ¿verdad? Que empecé viendo en YouTube, entonces claro, ves el vídeo, ves todo y conectas mucho más. Pero cuando vas conduciendo, como el vídeo no está, pues el podcast también enriquece mucho y es el que te brinda mucha variedad. Y después hay otra sección que la tienen con jóvenes, con adolescentes, cuando yo era adolescente, si no me equivoco se llama, y súper interesante porque son con entrevistas con jóvenes y conocer la forma de pensar de ellos, acercarte a su perspectiva, su forma de ver el mundo y las experiencias que viven, pues la verdad que enriquece y a mí como docente pues me ayuda mucho también a después tratar con otros jóvenes porque voy conociendo un poquito de ellos. Uh-huh. Muy bien. Y sí que me gustaría saber o entender un poco y que las personas que nos escuchan que supiésemos cuál es un poco el propósito de Optimus Educación. ¿Cuál es esa vela que mueve ese barco? Bueno, pues yo creo que el propósito de Optimus Educación está muy vinculado a las personas que estamos en Optimus, ¿no? Y que fundamos Optimus, como es el caso de Stephanie y del mío, ¿no? Y esa vela, pues al final va muy vinculada a nuestra vocación, al conectar con las personas, a facilitar esos espacios de aprendizaje, al utilizar las nuevas tecnologías para complementar pues todo lo que es el crecimiento personal, la educación, y aprovechar esas sinergias tecnológicas porque tenemos al alcance de la mano que están ahí para ayudarnos, ¿no? Y como un ejemplo, pues el hecho de poder llevar a cabo la programación y a través de los videojuegos, en el caso de los más pequeños, ¿no? El enseñarles pues los programas específicos y desarrollados para cada etapa de edad, pues les sirvan a ellos para sentir esa motivación y tener pues esa inquietud por seguir estudiando y seguir aprendiendo y creciendo. Uh-huh. Que bueno, es un ámbito de educación no formal. ¿Participa Optimus en el ámbito de la educación no formal? Es decir, en esa educación que está fuera de la educación reglada o que tiene un título o que demás, o también Optimus Educación entra en la educación formal. Pero también hacemos muchas actuaciones en el ámbito de educación formal, o sea, nosotros hacemos muchas actividades en horario escolar dentro de los propios centros y entonces, bueno, se fusiona, ¿no? Lo que es la educación no formal con la formal. También entra mucho en juego, ¿no? en ese buscar participar y dar herramientas a niños y a jóvenes para crecer, no solamente, yo a veces le explico a los padres, no es la parte intelectual, sino es la unión de la parte intelectual con la parte emocional, porque son seres completos, ¿no? Entonces también tenemos una cercanía muy grande a las familias y de esa forma pues también intentamos aportar por esa vía, ¿no? Que no es solamente a través de una actividad en la que participan niños, sino en una relación más estrecha con las familias para, como dicen, ¿no? Participar de esa tribu en ese desarrollo de cada una de las personas. También participamos a nivel formal en lo que son las formaciones del profesorado, en los CEP, esos CEP que se encargan también de nutrir a los profesores de nuevas metodologías, de nuevos aprendizajes para nutrirse, ¿no? De las nuevas herramientas que se van saliendo también al mercado de una manera pues mucho más rápida. Y a nivel no formal, pues como comentaba Stephanie, ¿no? El tener ese complemento educativo, pues que también ofrezca la diversidad de las familias, la diversidad de las personas, pues el que puedan también nutrirse de cosas que quizás pues lo no formal pues lo nutre. Uh-huh. Hemos escuchado a Angie, a Ana, a Luke y a Virginia, 4 de los colaboradores. ¿Cómo es la relación, cómo es el equipo de Optimus Educación? Bueno,
al escuchar a Ana y a Virginia y a Luke, la verdad, y a Angie, pues la verdad que ellos también han sido un poco identificados a través nuestra por esa pasión con la que viven la educación, con la que viven el acompañar a otras personas a través de la propia experiencia que ellos han vivido, ¿no? Han vivido pues ese crecimiento, ese proyecto personal, vocacional, de aportar esa semilla, aportar esa identidad personal que les apasiona y que puede pues también motivar a otras personas, a otros alumnos, ya sean niños, ya sean jóvenes o adultos, y que esa pasión pues les sirva pues para quizás, pues el caso de tanto Ana, que se dedica al tema de la medicina o de la danza, pues por la manera de comunicar pues le pueda motivar a otro tipo de función, o bien funciones profesionales o personales, pero siempre esta vinculación va unida al crecimiento personal, ¿no? Porque tenemos la suerte pues, de compartir pues el trabajar la salud, como es el caso de Luke o Ana, el trabajar la parte artística con Angie, el trabajar la parte científica con Virginia, y la verdad que entre todos pues nutrimos pues a nuestros usuarios, que al final pues son mucho familia y son particulares también. Uh-huh. Oye, y hemos hablado antes, ¿no?, de podcast. ¿Para qué un espacio Optimus? ¿Para qué un podcast como este? Bueno, yo creo que cuando uno empieza a veces uno dice, ¿no? Bueno, ¿cómo poder participar en este mundo, ¿no? Entonces, algunas grandes acciones siempre empiezan por pequeñas, y esas pequeñas pues están en el accionar que tenemos en el día a día, al conectar con las personas, al trabajar con ellas, al participar en distintas actividades. Y hemos visto que hay veces en que también queremos como ampliar, ¿no? Hacer como llegar más lejos, y formas de llegar más lejos y una forma también cercana pues la hemos encontrado a través de los podcasts. Entonces también te da la posibilidad de poder transmitir pues un poquito esa pasión que nos mueve tanto a David como a mí, como a todos los que forman parte del equipo de Optimus, así como aquellos con quienes nosotros vamos creando y gestionando alianzas y que nos mueve un punto en común, que es eso, es compartir lo que queremos, el ayudar a la gente, el participar en la educación, cada uno desde ese lugar. Y el podcast te abre las puertas a poder ir trabajando o compartiendo distintos ámbitos y participando, ¿no?, de la sociedad. Yo creo que un ejemplo claro también es el crear este podcast pues contigo, Gorka, ¿no? Porque para nosotros el trabajar contigo pues es una manera también de valorar pues esa pasión que le pones en el trabajo que haces. Tienes un recorrido de podcast que yo he sido seguidor, lo tengo que decir también, he sido seguidor y soy seguidor. Entonces, de hecho hemos tenido nuestras conversaciones sobre los podcasts que has ido realizando y demás, y siempre he sido fan tuyo. Entonces, ¿con quién mejor que crear este primer podcast y este camino pues que nos gustaría pues que fuera pues un referente y que atrajera a muchos suscriptores para que conozcan también esa diversidad pues y esa pasión que nos caracteriza? Pues yo encantado además de estar aquí en primera línea, porque al fin y al cabo yo voy a empaparme de todo lo que es Optimus, cuando a partir de ese episodio número 2 ya hemos conocido 4 voces, pero a partir del episodio número 2 iremos conociendo una a una personas relacionadas con Optimus con muchas cosas que decir. Y a mí, pues tú lo has dicho, David, a mí me apasiona esto de la comunicación y en concreto la herramienta que es el podcast. Y yo encantado de estar con vosotros y con vosotras. Para terminar, me gustaría plantearos una cuestión bastante amplia, porque sé que sois padre, madre, formador, formadora y muchos roles dentro de lo que sería el ámbito de la educación. Pero sí que me gustaría que me dijeseis qué es para vosotros la educación. Bueno,
Yo creo que la educación... ¿Quieres empezar tú o...? ¿Arranco yo? Para mí la educación está vinculado al día a día. Pienso que la educación está vinculada a la experiencia de vida, a que hay todo el crecimiento que vamos teniendo y todo eso que vamos asimilando forma parte de nuestra educación. El entorno familiar, desde las emociones, los conceptos, las creencias que nos van transmitiendo, los valores, todo engloba esa parte, esa educación, ¿no? Importante también la parte cultural que nos mueve en nuestro entorno, a nivel educativo también, que tiene esa asignatura, ¿no? De qué es lo que nos inculcan en esta cultura en la que estamos viviendo, que no es ni mejor ni peor, sino es en la que vivimos y en la que nos rodea. Y para mí la educación es un pilar muy importante porque, bueno, yo sé que es algo que también he aprendido de Stephanie, pero que es la mejor o el mejor alimento que podemos tener en el día a día, ¿no? El tener una buena educación y buscar las mejores herramientas para el día a día y para el presente y futuro. Y bueno, para mí la educación como que es muy grande, ¿no? Y primero yo siempre digo, la educación es la mejor inversión que podemos hacer por nosotros y cuando tenemos hijos, por nuestros hijos. Es algo que obviamente se nota cuando hablo, siempre me preguntan de dónde eres y yo siempre las veces que he hecho charlas con jóvenes y sobre emprendimiento, siempre dije, la educación es algo que nadie te puede quitar, que siempre te va a acompañar y cuanto más enriquecida esté, más herramientas tienes tú para desenvolverte donde te toque desenvolverte, ¿no? Después, más allá de la inversión, siempre he considerado y lo escuchaba de mis padres, que está la Universidad de la Vida, le llamábamos en Uruguay. La Universidad de la Vida es todo lo que tú aprendes fuera del ámbito formal y es lo que también te permite adquirir esas habilidades blandas para poder desarrollarte y salir adelante, ¿no? Y entonces la educación no es solamente la parte formal, sino el ir pasando y adquiriendo conocimiento a través de esa Universidad de la Vida. Y para mí es tan importante y creo que también es un vínculo que tenemos con David, es que hay dos cosas que tienen mucho valor. Ser curioso siempre, porque si uno es curioso, pues eso va acompañado de querer aprender y ese querer aprender es no tenés edad para aprender. Entonces, al día de hoy estábamos los dos también estudiando, formándonos permanentemente. Nosotros estamos en formación permanente y nos permite seguir creciendo y a su vez son herramientas que vas adquiriendo para poder después, a mí me encanta que lo que yo aprendo y si a mí me sirve, pues entiendo que también le puede servir a alguien en este mundo y me encanta poder compartirlo. Así que para mí la educación es eso, es estar en permanente aprendizaje, estar abierto, tanto en el ámbito formal como en el no formal, y saber que todo lo que tú vas adquiriendo es una inversión para ti, pero que a través tuyo también perdura en el resto de tu entorno y sobre todo de los hijos, ¿no? Le escuchaba a Noam Chomsky el otro día en un vídeo en internet explicar el ejemplo de una maestra a la que una alumna le dijo que le interesaba mucho el tema que había sacado o del que estaba hablando y que quería investigar más. Y la maestra le tuvo que decir y le dijo que no podía darle información sobre ese tema porque tenía que preparar los exámenes estatales nacionales y tenía que prepararse un examen, cortando esa inquietud de aprender más y de potenciar la curiosidad. Me ha venido un poco a la mente al hilo de lo que tú planteabas, ¿no, Stephanie? Y sí que creo que es responsabilidad de todos y todas el
poner a nuestros alumnos, alumnas, niños y niñas que tenemos en casa la curiosidad y el aprendizaje más allá de una nota por encima de todo. Pues sí, para mí es esencial. La curiosidad es el motor del aprendizaje para mí. Si uno no es curioso, no tiene esa chispa para aprender, ¿no? Y para estar abierto. Entonces, la curiosidad es un elemento clave. Muy bien. Bueno, pues con esto nos quedamos y como cantaba Jorge Drexler, uruguayo, y que sea lo que sea. La moneda ya está dando vueltas y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Muchas gracias, David. Stephanie, gracias por contar conmigo en esta aventura en Espacio Optimus y seguimos. Vamos a por marzo. Y gracias, ¿no?, a ti, Gorka, por unirte a nosotros y ser esa voz y todo eso que nos brinda para poder tener un altavoz para compartir todo lo que nos gusta compartir, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Gorka. Gracias, David. Gracias. Nos vemos pronto. Hablamos. Seguimos. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí el episodio número 1 de Espacio Optimus. Nos puedes encontrar en optimus@optimuseducacion.es. En Facebook estamos como Optimus Educación Robótica Educativa. En Instagram @OptimusEducación y en Twitter @OptimusEduca. Ha sido un placer. Nos escuchamos. Un fuerte abrazo.